Muy buenos días, muy buenos días. Estamos comenzando ya el devocional de hoy, terminando esta semana. Muy bienvenidos, hermanos, desde donde quiera que nos contacte. Voy a abrirme un poquito más acá porque aquí está el micrófono. Desde donde quiera que nos contacte, muy bienvenido. Hacemos este devocional desde acá, de la zona central de Chile, cada día desde las 9 de la mañana. Muy bienvenidos, gracias por conectarse. Estamos en una serie estudiando los héroes de la fe. Para ello estamos escudriñando lo que nos dice el libro de Hebreos en su capítulo 11 y ya hemos visto algunas referencias, mini biografías de hombres que oyeron que Dios habló, oyeron lo que Dios habló, lo creyeron en su corazón y vivieron en consecuencia. Ayer comenzamos a hablar de Noé. Noé está entre los héroes de la fe. Noé está en la galería de los héroes de la fe. Si usted tiene su Biblia, quiero invitarlo para que la abra conmigo en el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 7. Y vamos a estudiar un poco más profundamente este pasaje. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dijimos ayer que a Noé le tocó vivir en una generación convulsionada, en una generación oscura, tenebrosa, en una generación que decidió vivir contra Dios, dejar a Dios fuera de su vista. Noé le tocó entonces vivir en un mundo ateo, en un mundo contra Dios, en un mundo difícil de vivir. Dios le advierte entonces de que ya no hará nada por la raza humana. La raza humana, esa generación cruzó la línea. En palabras sencillas, Dios le está diciendo, no hay nada más que hacer por esta generación. Todo lo que se pudo hacer se hizo. Nada más. El hombre cruzó la línea y desde esa línea en adelante no hay retorno, no hay vuelta atrás. El hombre ha decidido vivir lejos de Dios y ya no hay vuelta atrás. Pero junto con eso, en el verso 3 de Génesis 6, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Él está diciendo literalmente, el hombre cruzó la línea, fue más allá, me ha despreciado completamente, ya no hay nada más que hacer, él es carne. Él está viviendo completamente, entregado completamente a su naturaleza caída. Ha cruzado la línea, no hay nada más que hacer, no hay retorno. Pero luego dice, más. Eso es un pero. Ese más es un pero Dios de Efesios 2:4. Pero Dios. Pero dice, más serán sus días 120 años. ¿Qué es lo que está diciendo? A pesar de que Dios ha decidido enviar un juicio, ese juicio no será inmediato, no será ahora, en ese momento en que Él habla. Él esperará todavía 120 años, eso es lo que está diciendo. Él esperará 120 años para ejecutar ese juicio. A pesar de que el hombre ya no tiene vuelta, Él esperará 120 años sabiendo que la respuesta del hombre siempre será negativa. Entonces Noé, cuando recibe esta información, tiene 480 años. Cuando Noé entra en el arca y la cierra, cumple 600 años. Ahí están los 120 años en que él recibe esta comisión de parte de Dios y ve el cumplimiento de ella. Ahora, la noticia de parte de Dios produce fe, y esa fe afectó 3 áreas de la vida de Noé. Cuando Noé oye que va a destruir a esa generación, él oye, él cree y actúa. Vamos a ver estas 3
áreas que fueron afectadas por la fe en la vida de Noé. La primera es la mente. La mente. Hebreos 11, vamos a leerlo de nuevo, Hebreos 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido, que fue advertido de cosas que no se veían. Noé fue advertido. Eso fue un impacto en su mente. La palabra advertido, crematizo, la palabra quiere decir poner en aviso. La palabra quiere decir advertir, comunicar, anticipar, dar aviso, recibir una revelación. Entonces entendemos que Noé recibió de parte de Dios un comunicado. Entonces, y esto provocó efectos en su mente. Dice, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. El texto nos dice que Dios advirtió a Noé de su decisión de terminar con la vida humana de esa generación. Dios le comunicó a Noé lo que iba a hacer. Dios le comunicó que estaba arrepentido de haber creado al hombre. Él estaba arrepentido, le pesaba en su corazón por la rebelión del hombre, porque el hombre cruzó la línea y de esa línea ya no había retorno. Dios le dijo, no quiero más con esta generación. Dios le comunicó eso a Noé y que esta destrucción vendría por un diluvio de aguas. Interesante. Dios le dice a Noé que este juicio vendría por medio de agua, un diluvio, es decir, aguas que vendrían de arriba. Ahora, esto nunca, hasta esa fecha, se había visto. Esto nunca había ocurrido. Por eso el autor de Hebreos dice que fue advertido de cosas que aún no se veían. Recuerden el concepto de la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que las cosas que nosotros vemos fueron hechas de lo que no veíamos. Entonces la realidad última, la realidad verdadera, la realidad más absoluta es la realidad que no vemos. Entonces Dios le está anticipando a Noé cosas que aún no ocurrían. Va a llover. ¿Qué es eso llover? No entiendo. Nunca lo he visto, pero va a llover. Voy a destruir a toda la raza humana, a toda esta generación, por medio de agua. Lloverá torrencialmente. Noé fue advertido. Él fue puesto en aviso. Recibió una información. Recibió instrucciones. Recibió revelación. Dios le dijo, voy a hacer algo que nunca se ha visto. Dios le ha dicho lo que hará y también le ha dicho cómo lo hará. Y le he dicho, ocurrirá algo que nunca antes se había visto. Así que él debía preparar un arca, él debía preparar un barco. Quiero decirle, hermanos, que un barco en ese tiempo no era algo novedoso. Era algo conocido. Los hombres ya fabricaban barcos, medios de transporte marítimos. Lo que era novedoso y hasta ridículo, lo que era impensado era que él pudiera construir un barco en un lugar donde no había mar. En un lugar donde estaba a kilómetros del mar. Eso ya era irracional. Pero Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. Noé está recibiendo información de parte de Dios. Dios le está comunicando algo que es inverosímil. Dios le está advirtiendo algo, le está ordenando algo que no llega a la mente humana. No es procesada por la mente humana. No es procesada por aquellos que viven en lo horizontal. Toda esa generación vivía en lo horizontal. Creía en lo que veía. Ver para creer. ¿Va a llover? ¿Qué es eso? No entendemos, Noé. ¿Estás loco, Noé? ¿Cómo? ¿Estás construyendo un arca? ¿Cómo te la va a llevar al mar? Hay kilómetros. Ni cientos de elefantes podían arrastrar esa barca. Estás loco. Lo primero que Dios tocó fue la mente de Noé. Fue
advertido de cosas que aún no se veían. Lo segundo en la vida de Noé que fue afectado fue el corazón. Dice, él con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor. La palabra temor nos habla de lo que está en el corazón. Así que Noé no solamente recibió información, no solo se llenó de datos, no solo escuchó la advertencia de parte de Dios, sino que eso llegó a su corazón. Porque Dios pudo haber hablado y él pudo haber oído, pero tenía que haberlo creído. Por eso el autor de Hebreos dice, con temor. La palabra temor es la palabra eula veomai. Eula veomai. Literalmente esta palabra quiere decir uno que recibe, pero lo recibe bien. Es una palabra compuesta de eu, que quiere decir bueno o bien, y la veomai, que quiere decir recibir. Literalmente quiere decir, Noé recibió esa información bien. Es decir, su corazón fue positivo a la palabra de Jehová. No hubo un filtro. Ahora pienso que Noé pudo haber puesto un montón de objeciones. Señor, ¿estás seguro? Estamos a kilómetros del mar, por si no lo sabe. A lo mejor te falta un GPS para que estés informado que aquí estamos a kilómetros del mar. Construir un arca acá es un ridículo. No lo cuestionó, él lo eulabeomai, lo recibió bien. Eso habla que no solamente oyó, sino que lo creyó. No solamente fue su mente, fue su corazón. La idea acá es que Noé, aun cuando nunca había visto llover, le creyó a Dios. No tenía ninguna referencia anterior, pero tomó las palabras de Dios como ciertas. Noé tomó estas palabras como la más absoluta verdad, como lo que era la palabra de Dios. La oyó y la creyó con temor. Estas palabras entonces generaron en él temor reverente, porque él pudo haber oído y haberse quedado acá, pero se llenó de temor reverente, es decir, creyó a Jehová, le creyó al Señor. Le dijo, Señor, tú eres verdadero. Todo lo que sale de tu boca es cierto y verdadero. Todo lo que tú has dicho es verdad, por lo tanto yo lo creo y voy a actuar en consecuencia. No solamente recibió información, sino que cambió su dirección, su estilo de vida, todo cambió. Su pasatiempo ya no era jugar golf, ir con los amigos a jugar bowling. Su pasatiempo ahora se convirtió en construir un arca cumpliendo los propósitos divinos. Haber oído le produjo en su corazón temor reverente, no solamente llenando de información bíblica, sino actuar en consecuencia. ¿Sabe que muchas veces nosotros oímos, pero no nos llenamos de temor? Como nos dice Hebreos 4, 1 y 2, que los hijos de Israel oyeron, pero esa información no fue acompañada por fe. Ellos no mezclaron lo que Dios dijo con fe en su corazón. Lo que oímos, para que sea efectivo, debe ser mezclado con fe. De otra manera, es solo información. Lo que hizo Noé es mezclar con fe lo que oyó de Dios. Y él se llenó de temor reverente. Dios habló. Eso es suficiente. Yo le creo y estoy de acuerdo con esa verdad. Eso es, en palabras sencillas, lo que dijo Noé. Por último, número 3, no solamente su mente, no solamente su corazón, sino que un tercer factor, su voluntad. Dice Hebreos 11:7, preparó el arca. Oyó, creyó, preparó. Eso es fe. Oyó, creyó,
preparó? Preparó el arca. Noé no solo recibió información, no solamente creyó, no solamente la mezcló con fe, sino que ahora esa fe es activa. Ahora esa fe, lo que él creyó, lo hizo moverse en consecuencia, lo hizo actuar, lo hizo predicar, lo hizo anunciar. Tal vez, lo estoy diciendo a modo de ejemplo, tal vez lo hizo comprar madera, tal vez cortar árboles, tal vez caminar mucho para cortar más y más árboles, más y más y más. Acción, acción, acción. La fe sin obras es muerta. Y aquí Noé ha oído, ha creído y ahora está actuando. Él se está moviendo en concordancia con lo que ha oído y creído. Ahora la vida de Noé ha sido transformada completamente por lo que oyó y creyó. Su vida está de acuerdo con lo que creía. Ahora eso se convirtió en su estilo de vida. Ahora Noé es el gran constructor del arca. Su vida cambió, su destino cambió. Él no creyó en vano. Fue advertido por Dios, recibió esa palabra, la creyó como cierta, se llenó de temor reverente y luego eso transformó su estilo de vida. Y mientras Noé preparaba el arca para salvación, el resto de la gente desobedecía. Acompáñenme a 1 Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo, Primera Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mira lo que dice Pedro. Cuando Noé construía el arca, otros desobedecían. Noé oyó, creyó, actuó. Creyó, eso es fe. Eso es creer. Mientras él está haciendo esto, construyendo el arca, otros desobedecían. La palabra desobedecieron es la palabra apisteo. Y es la palabra que quiere decir vivir en incredulidad, rehusarse a ser persuadido. Ahora, Noé oyó directamente de parte de Dios y él se transformó, como vimos ayer, en un pregonero de justicia. Él no solamente recibió para sí, sino que él habló, enseñó, predicó y con su vida predicaba sobre el juicio que vendría. Y lo que hizo su generación es desobedecer, literalmente negarse a creer. Ellos también oyeron el mensaje. El mismo mensaje que escuchó Noé, el mismo. Pero ellos se negaron a creer. Se negaron a creer. No creyeron. Decidieron no creer y vivieron exactamente contrario a como Dios quería que vivieran. Escuche esto. La fe verdadera no hace pasivos a nadie. La incredulidad hace pasivo a las personas. Por eso, hermanos, es tan importante lo que hacemos, más que lo que decimos. Hay mucha gente que dice, soy cristiana, creo en el Señor, creo en el Señor. Y tú ves su vida que no hay una concordancia entre lo que ellos dicen y lo que ellos viven. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, verso 27, dice que vivamos, que nos comportemos de acuerdo a la fe que hemos recibido, de acuerdo al Evangelio. Tiene que haber una concordancia entre lo que creemos y lo que vivimos. Aquí esta generación escuchó el mensaje del Evangelio, pero no creyeron.
Algunos decían, sí, Noé, te creo, pero no fueron sus hechos concordantes con lo que decían creer. Hay una realidad sobre la fe y es que la fe es el motor de lo que hacemos. Todo lo que hacemos es porque creemos que es necesario hacer. Nada de lo que hagamos es en vano, en el sentido de que no demuestra nada. Tus hechos son más importantes que tus palabras. Le he dicho a un montón de gente. No, si voy a ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia, a la iglesia. No viene. Sus palabras pueden ser hermosas. Sus hechos verdaderos revelan lo que cree. Y aquí esta generación escuchó, pero se negó a creer. Se negó a creer. Noé durante 120 años se convirtió en el pregonero de justicia, pero fue desoído. Es decir, se negaron a creer. Noé oyó, creyó y actuó en concordancia. Eso es fe. Dios lo premió, hermanos. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también. Agradecemos siempre sus saludos. Agradecemos que nos escriban. Agradecemos que disfruten las enseñanzas y la compartan con otras. También eso es muy bueno. Nos volveremos a encontrar la próxima semana para seguir estudiando estos héroes de la fe. Hebreos 11 es la galería. Es como entrar en un museo y ver los rostros de esos hombres y mujeres que con sus vidas demostraron que le creían a Dios y Dios fue galardonador de ellos. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana.